¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa La Crítica. Hoy estamos al lunes 27 de septiembre de 2021, ya finalizando este mes. Prácticamente pues nos quedan 3 que vienen para este 2021, que ha sido no muy afortunado para México en muchas cosas, pero también muy esperanzador en otras. Hoy vamos a tener 2 temas, uno pues inquietante que pues sigue levantando mucha polémica, sigue despertando muchísimo interés y yo creo que es para pues mucho provecho para nosotras y nosotros, porque me parece que puede ser un tema que pues dé un parteaguas, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y también, por supuesto, pues vamos a hablar de Ayotzinapa a 7 años de distancia de aquellos trágicos acontecimientos. Hoy tenemos 2 invitadas muy especiales para esta primera parte del programa. Se escribió un libro, Realidades y Retos del Aborto con Medicamentos en México. Están con nosotros y nosotros la doctora Georgina Sánchez Ramírez. Ella es investigadora del Departamento de Salud de aquí de COSUR, es decir, es mi colega. Ella tiene una maestría en población de Flaxo y tiene un doctorado en sexualidad por la Universidad de Salamanca, allá en España. Es especialista en temas relacionados con género y salud y en 3 ejes principales, básicamente indicadores sociodemográficos, partería de salud sexual y reproductiva y también desarticulación de la violencia machista. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y también de la Sociedad Mexicana de Demografía. Y también tenemos a la maestra Susan Baldius, espero que lo pronuncie bien. Ella es una estudiante de doctorado de COSUR también, es médica por la Universidad de Ámsterdam, tiene una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural y Recursos Naturales, también aquí por COSUR, y actualmente está en el doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público de salud y con organizaciones no gubernamentales en proyectos relacionados a la salud sexual y reproductiva y el aborto seguro. Es originaria, pues como ustedes lo verán más adelante, de los Países Bajos, pero pues tenemos la fortuna de vivir aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde 2013. Se está especializando en el tema del aborto autónomo, acompañamiento feminista y su articulación con el sector médico. Para este programa les pedí a estas 2 compañeras pues más o menos un breve resumen de su publicación y me gustó muchísimo una parte del, resumen, pero les pedí permiso para que me dejaran leerles, compartirles el primer párrafo del resumen que me hicieron favor de enviar para darle la introducción a este programa. Y dice, en todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, abortar ha sido considerado desde algo sin la menor importancia, un tabú innombrable, un pecado y un delito castigable, hasta llegar a consolidarse como un derecho humano de las mujeres que desean por cualquier razón interrumpir el embarazo. Esto ha sido mediado por circunstancias ideológicas y políticas dentro de los estados-nación, por lo que se convirtió, sobre todo en la era moderna, en un asunto de acceso privilegiado para quienes viven en lugares donde no está penalizado o tienen las posibilidades de hacerlo en condiciones seguras. Sin embargo, las condiciones de quienes no cuentan con dichas posibilidades las llevan a sufrir las consecuencias de estas desigualdades, las cuales se traducen en violencias de diferente índole, poniendo en riesgo su vida al hacer valer un derecho humano. Doctora Georgina, maestra Susan, bienvenidas aquí a Rompimiento TV, al programa de Mirada Crítica. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a tu auditorio. Al contrario, pues gracias por estar aquí. Pues, ¿qué nos pueden decir de este tema? Pues ahora que estamos aquí en México en una situación, pues especialmente, pues no sé si llamarlo dedicada, pero sí de una importancia muy especial, pues por la despenalización del aborto que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, y también preguntarles cuál podría ser la utilidad de su publicación frente a la estigmatización y la objeción de conciencia sobre el aborto en el país, que son temas, insisto, de mucha actualidad y de mucha importancia para la realidad en la que vivimos, sobre todo teniendo en cuenta pues más o menos los cálculos que se hacen pues del número de abortos que tenemos aquí en México y que desafortunadamente la gran mayoría de ellos se hacen en condiciones pues totalmente insalubres. ¿Qué nos dicen? Georgina, si quieres empezar, doctora. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que uno de los principales aciertos de este libro, que dicen que en esta vida no hay como llegar a tiempo, y yo creo que llega en un punto nodal, obviamente nos tiene a toda la comunidad que defendemos y amamos los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres. Estamos muy contentas con la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia
y que además sabemos que el día de mañana es toda la movilización global a favor de la despenalización del aborto en el mundo. Entonces, esto que está haciendo México es un gran avance, estamos siguiendo los pasos de Argentina y esperamos que toda Latinoamérica camine hacia ese horizonte. Pero el asunto, Héctor, es que la tarea realmente apenas comienza. Y creo que este es uno de los principales aciertos de este libro, porque se marca un parteaguas en cuanto a la interrupción segura de un embarazo cuando hablamos del uso de medicamentos, porque entonces se abren dos puertas. Una, que es el acceso para todas aquellas mujeres y personas gestantes que no podían, por cualquier cantidad de circunstancias, no solamente las legales, también las económicas, las sociales, las culturales, las de por edad, las de por muchos factores, se tira abajo digamos, esta barrera, y la otra que tiene que ver con que se conozca más de este tema y en qué consiste esto del aborto con medicamento, y que lo conozca el personal más implicado en esto, que siempre ha sido identificado como el personal de salud, pero que lo conozca la sociedad y todas las mujeres, porque justo la apuesta de la opción de interrumpir un embarazo no deseado de manera segura con medicamentos es la diferencia entre la vida y la muerte y entre el acceder y no acceder, independientemente del estatus legal de un aborto en un país y de muchas de las condiciones desfavorables de una mujer. Doctora Susana, ¿desde cuándo empezó esto de los medicamentos, digamos, como una herramienta para el aborto seguro? Usualmente en términos de epidemiología, pues siempre se habla de los abortos inseguros, pero básicamente se habla de las condiciones insalubres y de las condiciones de clandestinidad en las que se practican, que obviamente pues a veces las mujeres pues no tienen las condiciones para llevar a cabo este tipo de procedimientos, y por supuesto pues esto también contribuye pues a altos índices de mortalidad materna. ¿Cuándo empezó esto, doctora Susana? ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues es una pregunta muy, muy interesante y muy, muy importante, porque durante mucho, mucho tiempo, décadas, un aborto clandestino era sinónimo casi a un aborto inseguro, ¿no? De hecho, esto era la definición también de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De la OMS. Clasificaban todos los abortos clandestinos como inseguros. Entonces, lo que pasó que en los años 80 en Brasil se comercializó un medicamento que se llama misoprostol como un medicamento para gastritis. Y este medicamento no se podía indicar durante embarazos porque podía provocar un aborto. Entonces las mujeres se dieron cuenta, empezaron a utilizarlo, empezaron a probar dosis, vías de administración y encontrando como cada vez como mejores formas de utilizarlo, y este conocimiento se diseminó en toda Latinoamérica y luego todo el mundo, fue recogido por la ciencia médica, y al final hoy en día pues es uno de los métodos seguros recomendados por la OMS. Al mismo tiempo, lo que se vio fue muy interesante, que justo en los hospitales en Brasil, y hay evidencias muy bonitas del inicio de los años 90, en donde vieron un cambio, en donde antes mujeres llegaban con complicaciones muy graves de abortos realmente inseguros, ¿no? Con métodos invasivos, lo que te imaginas con un aborto inseguro, ¿no? Gancho de ropa, todo este imaginario. Y esto dejaron de verlo y empezaron a ver mujeres con complicaciones, digamos, muy leves, de un poco de sangrado, tal vez una infección, pero otro tipo de complicaciones, y se relaciona el uso de este medicamento, especialmente en Latinoamérica en estas décadas, 80s, 90s, con una disminución importante de morbi y mortalidad, ¿no? Al mismo tiempo, en los 80 se inventó en Francia, en un laboratorio, otro medicamento que se llama mifepristona, que hoy en día, en combinación con el misoprostol, es el otro método recomendado en cuanto a medicamentos, ¿no? Entonces, existen estas dos opciones, y como empezó como algo que lo autogestionaron las propias mujeres, luego fue incorporado, digamos, por la medicina occidental hegemónica. Ahora están todos los protocolos médicos, ¿no? En todos los protocolos de la OMS, de todas las organizaciones, la Federación Internacional de Ginecobstetricia,
como un método seguro y efectivo. Y las mujeres han continuado utilizándolo por sus propios medios, porque justo es algo que no requiere a la fuerza la intervención de un profesional de salud, ni la visita a una clínica, y esto ha sido avalado ahora nuevamente por muchos estudios clínicos, científicos, y el año pasado, en junio de 2020, la OMS emitió una recomendación sobre la autogestión del aborto con medicamentos, diciendo que lo consideran como un método seguro, también completamente autogestionado, si la mujer o la persona gestante cuenta con la información necesaria para hacerlo y cuenta con el acceso oportuno a servicios médicos, si ella lo desea o lo requiera, ¿no? Entonces, esto es un cambio de paradigma por completo, ¿no? Porque eso significa que no todos los abortos clandestinos ya son inseguros, porque puedes estar en un contexto restrictivo y sí contar como con estos requisitos, ¿no? Obviamente la despenalización, estamos sumamente felices porque creemos que ni una mujer no debe ni morir por un aborto ni terminar en la cárcel. Entonces esto va a significar un cambio enorme en el acceso para las mujeres y también las opciones. Y algo lo que se trata el libro justo es sobre las diferentes opciones, ¿no? Desde si tú vas a una clínica hasta si vas a una farmacia para recibir información adecuada para tomar tu medicamento, hasta que recibes un acompañamiento de una activista feminista, hasta que si tú vives en un área rural, en una comunidad indígena aquí en Chiapas, también las parteras, hay parteras tradicionales que pueden acompañar este proceso de forma segura. Entonces, este libro da, como demuestra con evidencia científica, que existen todas esas opciones, ¿no? Y que justo ahora que vamos a tener por fin una despenalización, se quita barrera del miedo o el riesgo a ser criminalizadas, es que podemos empezar a hablar sobre cuáles entonces son las opciones, ¿no? Ya. Doctora Georgina, ¿cómo ves, digamos, el contexto sociopolítico, cultural aquí en México, ¿no? Ha habido, pues, obviamente, por un lado, reacciones eminentemente favorables digamos, a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, pero también ha habido un sector aquí en México que, pues, ha visto con muy malos ojos estas resoluciones precisamente de la Corte, que, pues, de alguna forma ya están sentando el precedente para que, pues, esto pueda ser con mayor libertad de la que se tiene hasta ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que este tipo de alternativas puedan llegar a sentarse aquí en el país, o crees que se van a ver impedidas o obstaculizadas por este sector de la población? Fíjate que hay una parte con la que de hecho empezamos en la introducción del libro, que dice algo así como la flecha disparada, el aborto con medicamento es la flecha disparada por las mujeres brasileñas que ya nadie va a parar. ¿Qué queremos decir con esto, Héctor? Independientemente del marco legal, y eso lo hablamos mucho en la introducción del libro, y luego se va abordando, como ya dijo Susan, en cada uno de los capítulos, el por qué estamos fundamentando esto que te digo ahora, es que efectivamente los marcos legales marcan una diferencia, ¿no? Y esta diferencia entre ser criminalizado o no, tanto por interrumpir como por acompañar la interrupción o por proporcionar los medios o brindar asistencia, obviamente marca una diferencia incluso hasta en la medición del evento. Tenemos problemas muy serios en países como ha sido México y otros países generalmente más ligados al subdesarrollo, en donde como son prácticas clandestinas, la salud pública ni siquiera los puede medir tal cual. Se asocia a muerte materna cuando no está relacionado con salud materna, está relacionado con salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy convencida, y espero que así lo diga el transcurrir de la historia, que entre más mujeres y los varones, que son los que embarazan a las mujeres, se quiten el velo de la ignorancia y se vaya conociendo, como en su momento fue cuando en México, en la década de los 60, se dejó de prohibir la venta de anticonceptivos en este país. En la medida en la que este tipo de obras y toda la información que va a seguir circulando afortunadamente sobre qué significa el poder interrumpir de una manera segura en un marco, en un contexto íntimo de tu casa, sin tener que dar cuenta ni fe
ni a la religión, ni a la sociedad, ni al Estado. Esto va a ser algo, un paradigma, como ya lo mencionó Susana, que va a transformar la interrupción de los embarazos, porque no es lo mismo el que tú tengas que acudir a un hospital y que te apegues a una norma y que se tenga que cumplir toda una serie de elementos para que te puedan dar los medios para tener un aborto seguro, al que tú puedas acudir por tus propios medios, teniendo una información adecuada, a adquirir los medicamentos que además están dentro de los medicamentos esenciales que tiene estipulados la OMS para este país. Entonces, en ese sentido, las grandes batallas, si lo decimos en diferentes capítulos del libro, junto con todos los colegas que generosamente nos acompañaron en este viaje, mencionamos cómo las barreras más difíciles ahora para vencer, Héctor, van a ser la ignorancia, que va desde incluso muchos de los colegas del área de medicina, que dieron fe y legalidad de lo poco que conocen, la posibilidad de autogestión que tienen las mujeres para usar medicamentos para interrumpir, como de farmacéuticas, bueno, más bien de personas en farmacia, como de las propias usuarias o mujeres que quieren acceder a este tipo de interrupciones. Entonces yo creo que para tirar las barreras de estigmatización tan fuerte que hay, de doble moral, ¿no? Porque luego mucha gente de la que critica, practica, ¿no? Eso lo sabemos en un montón de cosas que están prohibidas, entre comillas, ¿no? Hay una doble moral muy fuerte en esta sociedad mexicana, hay una doble moral muy constituida y en este tema se ceban. En la mañana en otra intervención comentábamos cómo les preocupa muchísimo este tema de la interrupción y hay muy poca mirada. Por ejemplo, se ha incrementado en estados como Chiapas el número de mujeres indigentes que dan a luz en la calle y que abandonan a las criaturas. Esos datos los maneja DIF estatal, por ejemplo, pero no son cuestiones de las que se vea que la sociedad se preocupe seriamente, como por otros temas que tienen que ver más con prejuicio y con estigma que con información. Yo considero que las nuevas generaciones que tienen ahora la posibilidad, por medio de las redes sociales y que además, como ya le mencionó Susan, incluso parteras, indígenas, empíricas, saben del uso adecuado de estos medicamentos, yo considero que efectivamente esta es una flecha, Héctor, que ya nadie va a parar, porque va a pasar con el transcurrir de los años y con el conocimiento que hay y con los medicamentos asertivos que hay para estas interrupciones, va a pasar las interrupciones del ámbito del escarnio público a pasar a ser un elemento más de las prácticas íntimas y de las decisiones y de la autonomía de las mujeres. Ya. Gracias, Georgina. Pues ojalá así sea, ¿no? Susan, ¿cuáles son las indicaciones clínicas, digamos, para que una mujer o bajo qué circunstancias pudiera recurrir a esta alternativa para tener un aborto con apoyo de medicamentos? Pues realmente contraindicaciones son muy, muy escasas. Prácticamente significa que cualquier mujer, persona gestante, puede utilizar este método en cualquier edad gestacional. De hecho, esto es algo que el misoprostol es algo que se utiliza inclusive para inducir un parto, ¿no? Entonces es un medicamento que, digamos, se puede utilizar adaptado en dosis en cualquier edad gestacional. La mayor evidencia es obviamente para embarazos en el primer trimestre. Luego, también en el segundo trimestre, cada vez hay más evidencias que igual es seguro y efectivo. Realmente la única razón para, digamos, no utilizarla sería una preferencia personal por optar por un aborto quirúrgico, ¿no? Aquí lo increíble de este método es justo que es súper accesible, es muy fácil de utilizar, ¿no? Las dosis, digamos, o cómo tomarlo. Yo siempre digo que es muchísimo más complicado tomar un curso de antibióticos durante una semana que tomar el protocolo de medicamentos. En el caso de mifepristona con misoprostol, la combinación es una tableta que se toma vía oral, es la mifepristona. A las 24 a 48 horas después se toma 4 tabletas de misoprostol debajo de la lengua o entre las encías y los dientes.
y ya con esto se inicia el proceso. Si es con misoprostol solo, se utilizan las 4 tabletas de misoprostol la misma forma, cada 3 horas, hasta que expulse el embarazo. Puede ser una dosis de 3 o más si es necesario. Entonces, realmente es algo súper simple. Aquí el problema, por lo general, es todo lo alrededor. El miedo, el estigma, el no saber qué hacer en caso de que haya datos de alarma. Es muy raro que lleguen a ocurrir complicaciones, pero tenemos todos y todas esta idea de que el aborto es algo muy peligroso, ¿no? Que es peligroso y que solo se puede si estás bajo supervisión médica o en una clínica, y aún así pensamos que es peligroso. Que no es así, es algo que pocas personas saben, ¿no? Entonces, si alguien empieza el procedimiento sin tener toda esta información, puede, por ejemplo, no saber cuáles son síntomas normales y cuáles son síntomas de alarma, puede sentir mucho miedo, mucha ansiedad. Entonces, ahí estamos hablando del contexto, ¿no? Y ahí es muy importante, y eso se ve mucho como en las diferentes partes del libro, de las diferentes autoras, y también al final lo que dice la OMS, ¿no? Tienes que tener acceso a información adecuada, y yo agregaría a un acompañamiento, ¿no? De alguien más que te puede tranquilizar en el momento, que te puede buscar la información necesaria, que te puede decir qué es normal, qué no es normal, y te puede decir también que está bien que tomaste esa decisión, ¿no? Porque no olvidemos que muchas mujeres, personas gestantes, pues traen consigo esta carga cultural al final, ¿no? De que es un pecado, que es algo malo, y el hecho que está alguien a tu lado que te dice, no, es tu decisión, ¿no? Es tu derecho tomar esa decisión, es tu proyecto de vida, tú eres una persona importante, ¿no? Y eres valiente por hacerlo. Esto puede hacer todo el cambio, ¿no? Entonces, para mí, en un contexto como el mexicano, justo lo que estaba describiendo Georgina, de mucha estigmatización, criminalización social, lo diría, es justo el procedimiento médico es muy simple, lo que es el reto es todo lo alrededor. Doctora Georgina, ¿cómo ves si en algún momento alguien, digamos, pues pide algún consejo médico y pues cuáles son las indicaciones, digamos, en cuanto a cuántas semanas de embarazo debe tener una mujer gestante, digamos, para poder adquirir este tipo de métodos? ¿Y qué sucede, digamos, si en muy, muy remoto caso, porque, bueno, ya vi algunas cifras que ustedes aportan y afortunadamente, bueno, la diferencia es abismal entre las condiciones de seguridad con este método con respecto de otros, ¿no? Que son, pues, mucho más, pues, insalubres, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Si alguna mujer recurre con algún médico y pues, le dice, pues, ya sabe que usted abortó, yo no estoy de acuerdo con el aborto y ejerzo mi derecho a la objeción de conciencia, ¿qué dirías en este sentido, Georgina? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, son como varios temas. Sí, y a mí como que me gustaría perdóname, proveedora. No, bueno, yo creo que a mí me gustaría hacer énfasis que justo hay muchísima información, afortunadamente, en redes sobre esto puntual que tú estás preguntando, que tiene que ver más con lo clínico. Y a mí me gustaría un poquito abrir el abanico, porque tiene que ver con el tema de objeción de conciencia, que es otra avalancha que se nos va a venir muy fuerte y que, bueno, para todo nuestro público que nos está escuchando, la objeción de conciencia es a lo que se pueden, digamos, adherir un funcionario público, una funcionaria pública, en este caso de los servicios de salud, para argumentar por razones morales, éticas o religiosas el no realizar una práctica. Y que, bueno, ahorita la Suprema Corte de Justicia lo que está buscando es que, ok, tiene derecho la gente a no hacer algo que no desea, pero no a costa de la vida de otra persona. ¿Qué quiere decir? Que si alguien viene en unas condiciones de salud en las que hay que intervenir, ellos no se pueden apegar a esta objeción de conciencia, porque entonces entraríamos en un tema de violación de los derechos humanos y en el no salvar una vida. Entonces, en ese sentido, fíjate que es bien interesante cómo separamos en 3 partes el libro y que una tiene que ver, y decimos médicas, médicos y personal de farmacia frente al nuevo reto, en donde tenemos la oportunidad de conocer de la mano de Laura Miranda y de Aníbal Foundes cómo está esta cuestión de la capacitación en las farmacias, cómo lo manejan, qué falta por hacer, ¿no? Como por dónde habría que hacerle.
Luego, otro que es muy interesante el contrastar, que es de Susan Valdus y de una servidora, y que es opiniones y disposición del personal de salud para prestar este tipo de servicios, y comparando la Ciudad de México, que ya sabemos que tiene muchísimos años con el aborto despenalizado, con Chiapas, en donde esto apenas va a empezar a arrancar, y vemos cómo en un contexto de un margen en el que no está prohibido, hay actitudes más liberales, y que eso esperaríamos que vaya pasando paulatinamente en el resto del país, contrastado con regiones como Chiapas, donde todavía hay más apego al estigma. Luego tenemos el último capítulo de ese apartado, que es de barreras a eslabones, y que es de IPAS Camp, que además sabemos que IPAS ha trabajado muchísimo sobre este tema, y que nos habla acerca de cómo hay barreras que se han transformado más bien en eslabones, en posibilidades de que efectivamente la gente sepa, conozca y acceda a este tipo de métodos. Luego, otra parte del libro tiene que ver con las mujeres se dan la mano, y tiene que ver mucho con esto que menciona Susan. Son 2 capítulos en donde se habla del potencial. Uno es de Madeleine Belfast, que habla muchísimo acerca de toda esta cuestión crítica de por qué no las mujeres desde el cuerpo, territorio y tal podemos volver a recuperar el control sobre nuestro cuerpo, no cortar proyectos de vida. No nos olvidemos que también hay muchas interrupciones de embarazo que no se hacen a tiempo, en violaciones de niñas y tal, por todo el procedimiento legal que había que seguir, y que es muy importante que haya un mecanismo como el aborto con medicamento, en donde las semanas de gestación no son precisamente un parámetro en el que se diga, no, a partir de aquí ya no se puede. Y el otro, que es un capítulo que escribió Susan, acompañada de 2 de sus asesoras de tesis, que tiene que ver con su tesis de maestría, y que es Velamos por su seguridad, acompañantes, ¿no?, de abortos seguros, que tiene que ver con toda esta sororidad que se puede dar entre mujeres para acompañar. Son acompañantes que arriesgan incluso su propia seguridad para apoyar a otras mujeres que les contactan desde diferentes maneras para poder llevar a cabo una interrupción segura y sin riesgos. Y el otro último capítulo de este apartado de las mujeres se dan la mano es un artículo derivado de la tesis de Jaycee Yamilet Benítez, que habla acerca del increíble trabajo que hacen parteras indígenas, analfabetas y pobres, manejando y conociendo cómo se hace un aborto con medicamento y utilizándolo con los protocolos adecuados de una manera impecable, y que evidentemente están marcando una diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres que deciden interrumpir en regiones pobres e indígenas de Chiapas. Y bueno, la última parte, que tiene que ver con las buenas nuevas, le pusimos hacia la última parte del libro, y que es también con otro capítulo de IPAS Camp, que nos habla acerca del aborto seguro con misoprostol, y cómo, digamos, hay comunidades ya cibernéticas que a partir de la discusión de un video se va armando información, todo esto un poco para tirar estigmas, ¿no? Y el último, que es un artículo muy bonito de Vianney Saavedra y colaboradoras con Blair Denner y Rafaela Chabón, otra buenísima en este tema por décadas, y es la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, y con una pregunta que se resuelve maravillosamente, que dice que si pueden las mujeres, tienen la capacidad de decir con mucha precisión su edad gestacional sin el uso del ultrasonido, y la conclusión del trabajo de ellas es que efectivamente sí. Esto nada más refuerza, Héctor, todo esto que nosotros vamos hilando en este libro es, por favor, hay que informarse más. Por favor, tiremos abajo el estigma. Por favor, reivindiquemos los derechos que tenemos las mujeres y reivindiquemos los derechos que tienen las mujeres en la edad reproductiva de llevar a cabo sus proyectos de vida de la mejor manera posible, sabiendo de sobra que ahora hay métodos modernos para interrumpir sin que esto implique una cuestión de diferencia en el acceso y de la desigualdad a un derecho humano. Muchas gracias por su participación. Susan, no sé si quieras dar algún mensaje final. La verdad es que les agradezco mucho, y bueno, yo creo que quedó una muy buena invitación para leerlo, y bueno, pues enterarse de qué va todo eso me parece un trabajo y una contribución de su parte que se les agradecemos desde ya. Susan, ¿algún comentario final? Pues nada más que yo de verdad espero que este libro llegue justo a nuestros colegas de la medicina, donde creo que es muy, muy importante que estén enterados que su papel en el aborto ha cambiado,
creo que muchas no nos hemos dado cuenta que sí los necesitamos todavía hasta un cierto punto como proveedores clásicos, ¿no? De yo te doy tu aborto, yo te la hago tu aborto. Pero como justo lo que ese libro estamos viendo es que ha cambiado, que las mujeres ya han empezado a autogestionar sus abortos, pero no quiere decir que ya no necesitamos a nuestro gremio médico. Los necesitamos justo en los casos complicados, en los casos donde las mujeres se siguen sintiendo más cómodas ir a una clínica o que quieran nada más ir después de su aborto que ha sido completamente exitoso a una revisión sin ser criminalizadas, sin ser estigmatizadas, que pueden llegar a espacios donde son tratadas como humanas, con empatía y yo espero de verdad que logremos con información y ya creo que la despenalización en otros países también ha demostrado que solo el hecho que se despenaliza ayuda a que fluya mejor la información y que se empiece a desestigmatizar un tema como el aborto. Entonces espero de verdad con todo mi corazón que este libro llegue justo al gremio médico, que se informa, que aprendan y que podemos ofrecer mejores servicios a las mujeres cuando las requieran. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias a los dos. Vamos a hacer una pausa para continuar aquí Mirada Crítica y ahora volvemos con el tema de Ayotzinapa. Gracias, Susan. Gracias, Georgina. Ahora volvemos.